Vamos a comenzar entonces con la charla de hoy día. ¿Ya? El tema es el Segundo Imperio Francés, ¿ya? Y hablar del Segundo Imperio Francés, evidentemente que es hablar de la figura de este Napoleón III. Y la verdad es que el término Segundo Imperio Francés es algo que más bien usa la historiografía, porque en la época simplemente se hablaba del imperio, ¿ya? Y no se hacía la distinción entre el primero y el segundo, sino que imperio, porque imperio en Francia está asociado a uno de los dos, Bonaparte, ¿ya? O sea, claro. El resto eran monarquías, estos son emperadores. Así que eso es lo primero que hay que tener en cuenta, pero en el fondo el segundo queda reservado para Napoleón III y el primero para este Napoleón I, ¿ya? Pero en el fondo este Napoleón I es el que va a crear esta idea de que los Bonaparte tienen en el fondo esta cosa media, incluso podríamos decir heroica, ¿ya? Y que les corresponde, ¿ya? Tener un capítulo importante dentro de la historia de Francia, y la familia Bonaparte se convence de eso, o sea que ellos están llamados por el destino a ejercer como emperadores de Francia. Y entonces este segundo imperio, ¿ya? Tiene, como les decía, como protagonistas la figura de este Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte, que se va a convertir en Napoleón III, y Eugenia de Montijo, una española, que va a ser la emperatriz, ¿ya? Eugenia. Estos son los protagonistas, ¿ya? Luis Napoleón Bonaparte y Eugenia de Montijo. Entonces, para entender, lo primero que tenemos que decir es que Napoleón, antes de ser emperador, este Napoleón, antes de ser emperador, va a ser el único presidente, ¿ya? De la Segunda República Francesa, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que en Francia pasan muchísimas cosas, es una época muy convulsionada, y entonces hay que lograr entender cómo efectivamente llega a convertirse primero en presidente de la Segunda República y posteriormente llega a transformarse en emperador. Y para eso vamos a retroceder un poco para poder entenderlo. Y decir que Napoleón I, que es tío de este Napoleón III, aparece en medio de la Revolución Francesa, va a ir tomando, ascendiendo, podríamos decir, en el control, en tener el poder, hasta que finalmente en el año 1804, después de que ha sufrido un atentado en su contra, hace un plebiscito y los franceses votan por la creación de este imperio. Y en el año 1804, Napoleón I se corona emperador y ahí tenemos el primer imperio francés. Napoleón a partir de ahí se va a transformar prácticamente en el dueño de toda Europa, en medio de lo que se conoce como las guerras napoleónicas. Va a empezar una serie de enfrentamientos y va a ir dominando prácticamente todo. Le faltaba, y esa es su gran obsesión, controlar el Reino Unido. O sea, con Inglaterra no puede, con Nelson no puede, y se obsesiona con eso, y ahí comete su gran error, que es establecer el bloqueo continental, es decir, que las naciones sometidas por él, donde él además va poniendo a sus hermanos como reyes, no puedan comerciar con el Reino Unido. Pero no van a respetar el tratado, o sea, el bloqueo, los rusos y los portugueses. Y eso es lo que hace que en el año 1812 Napoleón comience a caer, porque se equivoca. Por una parte, ataca, invade Rusia, a pesar de que le habían dicho es demasiado tarde, va a llegar el invierno, y efectivamente fue lo que le ocurrió. Aparece el general invierno, los rusos utilizan la táctica de la tierra quemada, incendian Moscú, y Napoleón espera y espera en el Kremlin para que el zar venga a rendirse a sus pies, y el zar no aparece. Y Napoleón empieza a desgastarse y tiene que retirarse de Rusia. Y por otro lado, cuando intenta invadir Portugal, va a aprovechar y va a invadir España. Y cuando invade España, los españoles se levantan en una guerra patriótica para defender a su rey, que era Fernando VII. Los españoles estaban equivocados en defender a Fernando VII, pero en fin, lo defendieron, ¿ya? Y ahí, por eso siempre se dice que fue corneado, ¿ya? en España, porque se desgasta. Y entonces a partir de 1812 empieza a perder, hasta que finalmente en el año 1814, liderados por el zar de Rusia, llegan, ¿ya? Hasta París. Y ahí lo hacen abdicar. Lo abdica, lo envían a la isla de Santa Elba. Inmediatamente en Santa Elba él comienza a planificar su retorno, su regreso al poder. En Francia en ese momento se produce la restauración borbónica en la figura de Luis XVIII, el hermano de Luis XVI, el rey que había sido guillotinado en la Revolución.
Y lo que ocurre ahí cuando se produce esta restauración borbónica es querer volver al antiguo régimen, es decir, a la monarquía de tipo absoluta, es decir, un rey que concentra todo el poder. Y eso es lo que se pretende en el Congreso de Viena, en ese encuentro internacional en la capital de Austria, del archiducado de Austria, del imperio austríaco posteriormente, y Clemens von Metternich es el que en el fondo pretende que las fronteras queden igual y que la situación política también, como si la Revolución Francesa no hubiera ocurrido, como si las ideas de Rousseau no estuvieran en el ambiente. Y eso no va a ser posible. Y mientras están reunidos en Viena, Napoleón efectivamente regresa. Y Seynis va a ser recibido con vítores. La verdad es que incluso parte del ejército francés deja sus armas y se pasa al lado del ejército del que era emperador. Y ahí se inicia lo que se conoce como los 100 días. Luis XVIII tiene que devolver la corona, salir de Francia nuevamente. Y se fijan ahí, está chiquitito, siempre son las caricaturas de los ingleses. Y los ingleses le tenían mal a Napoleón y entonces lo hacen así como que era de este porte, cuando en realidad no era tan chico. Pero ahí está, poniéndose la corona. A este rey además le decían el rey sillón, porque la verdad es muy bueno para comer, ¿ya? Y entonces fue ganando importancia durante los años, al final lo trasladaban en una silla, ¿ya? Y entonces es conocido como el rey sillón. Así que ahí devuelve la corona, pero el tema es que nuevamente se forma una coalición en contra de Napoleón y va a ser derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo. Y ahí, para que no correr riesgo, lo envían a la isla de Santa Elena, frente a la costa africana, en medio del Atlántico, y además una isla que estaba resguardada por los británicos, para que no hubiera ninguna posibilidad de que Napoleón volviera a escapar. Y efectivamente no escapa y ahí muere en el año 1821. ¿Ya? Pero queda esta idea, el Bonaparte. De hecho, en España, cuando él invade España, parte de los españoles pelearon en el bando de Napoleón en contra de los españoles que peleaban. De hecho, el padre de Eugenia de Montijo era un general bonapartista, o sea, partidario de Napoleón. Entonces queda esta idea de los Bonaparte dando vuelta. Muere Napoleón I, regresa Luis XVIII al trono, otra vez, ¿ya? Y se inicia nuevamente la segunda restauración borbónica. Y ahí lo vemos, ¿ya? En el fondo está como una alegoría, ahí está Luis XVIII levantando a Francia, que está representada por esa mujer, levantándola de las ruinas, ¿ya? Pero el problema va a ser que, claro, él va a pretender gobernar de manera absolutista, algo que en el fondo no va a generar resistencia por parte de los sectores más liberales, ya dentro de la población, y entonces finalmente Luis XVIII va a tener que aceptar un tipo de gobierno que podríamos decir es una monarquía constitucional, ¿ya? Y él va a promulgar esta carta donde se establecen ciertos derechos, y más que una monarquía absoluta se establece esta monarquía de tipo constitucional. Pero la verdad es que se dice que Luis XVIII en realidad no le daba el ancho, ¿ya? Ahí está probándose una bota de Napoleón, ¿ya? Eso es lo que muestra esta caricatura, y la verdad es que no le entra, ¿ya? Entonces no había por dónde, ¿ya? Y esto es lo que les mostraba, ¿ya? Que comía, ¿ya? Era bueno para la mesa, no se podía mover, así que si ustedes se fijan aquí abajo, lo que él tiene, ¿ya? Es, claro, ¿ya? Entonces hacía todo junto, ¿ya? Y, claro, va a ser nica. Y entonces eso va a tener diabetes, va a tener gota, va a terminar en ciertas partes del cuerpo con gangrena, o sea, un final realmente espantoso. Muere en 1824 y está enterrado en la Basílica de Saint-Denis. Cuando muere, lo va a suceder su hermano, porque Luis XVIII no tenía hijos, entonces lo sucede Carlos X. Y Carlos X va a ser el último rey de Francia en ser coronado, ¿ya? En la Catedral de Reims. A partir de aquí ya no hay más coronaciones de reyes en el fondo. Y el problema va a ser que Carlos X va a querer ser más absolutista que Luis XVIII, sin darse cuenta de que había pasado mucha agua bajo el puente, ¿ya? Durante el periodo revolucionario y durante todo el periodo de la dominación de Napoleón I. Y entonces este hombre, por ejemplo, va a querer abolir ciertos logros de la revolución e incluso indemnizar económicamente a los nobles que habían perdido tierras
durante la revolución. Y eso causa malestar. La población, podríamos decir, los sectores más populares, más empobrecidos de la población en Francia, la verdad es que llevaban décadas ya con un problema económico bastante importante. O sea, las crisis del pan, y el pan es un alimento fundamental, habían comenzado desde los tiempos de Luis XVI. Entonces ya eran muchos años de una crisis que afectaba a los sectores más desposeídos y eso era evidente. Y entonces Carlos X va a terminar mal también porque en el año 1830 va a decidir disolver las cámaras. Se habían hecho unas elecciones, se había elegido una Cámara de Diputados. A Carlos X no le gusta la conformación de esa Cámara de Diputados y la disuelve. Y eso es lo que provoca que las multitudes comiencen a agruparse, ¿ya?, frente al Palais Royal y comience el grito de abajo los Borbones, viva la Constitución. Y ese es el inicio de lo que se conoce como la Revolución de 1830, o las Tres Gloriosas, o la Revolución de Julio, que no solo va a estallar en Francia, sino que esto se va a extender a varios países en Europa en ese mismo momento. Y eso dejaba en evidencia que no era posible volver al absolutismo como si nada hubiera pasado. Y esa es la razón por la cual Carlos X, el último Borbón, debe salir al exilio y, en el fondo, las cámaras van a decidir mantener la monarquía y elegir un nuevo rey. Y ese nuevo rey va a ser Luis Felipe de Orleans, ¿ya?, que ahora va a ser, en el fondo, la exigencia es que tiene que ser un rey más liberal, ¿ya?, y esta va a ser una monarquía de corte constitucional. Entonces aquí a él no se lo corona, sino que él presta juramento frente a las cámaras de que va a cumplir con el deber de ser en el fondo rey de esta monarquía, ¿ya? Y se establece una nueva constitución y en esa constitución vuelve a aparecer el tema de la soberanía popular, ¿ya?, porque se establece en esa constitución que Luis Felipe de Orleans es rey de Francia porque los franceses así lo han decidido, no porque el poder venga de Dios, como se pensaba como era el absolutismo. O sea, dentro del absolutismo uno era la persona que Dios había elegido para reinar. Y por lo tanto, uno tenía, en el fondo, el rey era como la expresión de la voluntad de Dios. Aquí ya no, ahora es la soberanía nacional. Pero este Luis Felipe de Orleans, con el paso del tiempo, a partir de ya la década del 40, a partir de 1840, va a querer fortalecer su propio poder. Y va a cometer el error de poner como uno de sus principales ministros a François Guizot. Y François Guizot era ultra conservador, ultra monárquico y ultra absolutista, ¿ya? Y entonces comienzan a tomar medidas para fortalecer el poder del rey, y eso es lo que provoca que en el año 1848 se produzca la Revolución de 1848, la Revolución Francesa de 1848, que parte en Francia, pero que también se extiende a casi toda Europa. Piensen ustedes que en el año 48, producto de esto, por ejemplo, Hungría se va a levantar también y va a llegar incluso a exigir la independencia de los austríacos. O sea, en toda Europa se van a producir, porque ya aquí tenemos mezcla de burguesía, una burguesía que ha cobrado importancia, tenemos ideas nacionalistas, ¿ya?, muy fuerte el nacionalismo en este momento, y aquí también en el año 48 ya tenemos manifestación o tenemos presencia del movimiento obrero en la revolución. Es la primera revolución en la historia donde hay movimiento obrero. La revolución del 48 en Francia hace que Luis Felipe tenga que abdicar, ¿ya?, y una vez que abdica se conforma un régimen provisional que proclama la Segunda República Francesa, ¿ya? Y esa Segunda República Francesa, piensen ustedes, esta es la revolución en Berlín, ¿ya? Como les decía, el año 48 es un año sumamente complejo y no hay que olvidarse además que el año 48 es el año de la publicación del Manifiesto Comunista, ¿ya? Por lo tanto, las ideas están ahí, ¿ya? Y entonces, como les decía, el gobierno provisional, ¿ya?, decide proclamar la República, la Segunda República, y llama a elecciones. Y cuando llama a elecciones, nos aparece este caballero, Luis Napoleón Bonaparte. Y uno dice, ¿quién es Luis Napoleón Bonaparte? Bueno, Luis Napoleón Bonaparte es
sobrino de Napoleón, había nacido en París en el año 1808, es hijo de Luis Bonaparte, hermano de Napoleón, y de Hortensia de Beauharnais. Y Hortensia de Beauharnais era hija de la emperatriz Josefina, o sea, de la primera mujer, primera señora de Napoleón I, con su primer marido, ¿ya? Con el señor Beauharnais. Entonces, de este matrimonio nace, Luis el padre habría sido rey de Holanda, ahí lo vemos con su madre, entonces aquí nace este Luis Napoleón Bonaparte. El tema es que cuando Napoleón es derrotado, el padre muere en las campañas en Italia y la madre tiene que salir de Francia porque cuando Napoleón es derrotado se obliga a que todos los Bonaparte salgan de territorio francés. Salen, se establecen en Suiza, ¿ya? Ahí a orillas del lago Constanza, ahí comienza a estudiar, ahí comienza también su carrera militar, ¿ya? Va a ser incluso formado por uno de los que había sido un antiguo oficial de su tío Napoleón I. Cuando se produce la muerte de su madre, Luis Napoleón va a comenzar a viajar y va a viajar a Alemania, va a viajar en el fondo a Italia, a estos dos países en el fondo que todavía no están unificados, ¿ya? Entonces viaja a los territorios de lo que hoy día es Alemania y a los territorios de lo que hoy día es Italia, ¿ya? Y luego va a residir en el Reino Unido. Y cuando está en el Reino Unido comienza a planear un golpe de Estado, ¿ya? Pretende regresar a Francia y tomarse el poder. Lo va a intentar una primera vez en 1836, o sea, cuando reinaba Luis Felipe de Orleans. Le va a ir mal, pero no va a pasar nada, simplemente fracasa. Después lo va a intentar de nuevo en 1840, también en el reinado de Luis Felipe de Orleans. Pero esa segunda ocasión no le va a ir tan bien porque va a ser descubierto, va a ser tomado prisionero y va a quedar preso, ¿ya? En Francia, en la fortaleza de Ham. Pero los franceses le van a permitir ciertas libertades, ¿ya? Y dentro de esas libertades, por ejemplo, va a estar el hecho de que quien era su amante y quien era la que subsidia económicamente a este Luis Napoleón Bonaparte, que es la señorita Harriet, lo visite. Y además se le permite escribir. Y por lo tanto, de los ensayos que él escribe en la prisión, uno puede entender un poco cuál era su visión política. Y él era un romántico, era bastante nacionalista, pero también era, podríamos decir, como un socialista utópico. Es una combinación de elementos. Y el tema es que, claro, en medio de esas libertades va a lograr planear escapar de la prisión. Y efectivamente se cuenta que usando la ropa de un carpintero que estaba haciendo trabajos en la prisión, él se cambia la ropa con el carpintero y escapa. Y logra escapar y regresa al Reino Unido y ahí espera. Y espera y ve que el momento es cuando se produce la Revolución del 48. Se produce la Revolución del 48, se proclama la Segunda República, se llama a elecciones y entonces es libre de poder regresar, porque ahora es república. Regresa, se presenta a las elecciones, es elegido diputado, ¿ya? Y posterior a eso, dentro de la Cámara de Diputados se elige a la figura del primer presidente de la Segunda República y va a ser elegido él como primer presidente de la Segunda República Española. Y sale elegido con una cantidad de votos brutal, ¿ya? Y es importante señalar que esta es la primera elección en la historia de Francia donde se aplica sufragio universal, es decir, pueden votar todos los hombres que cumplieran, bueno, con ciertos requisitos, pero en general es universal a todos los hombres. Y entonces él obtiene 5,5 millones de votos de los 7,4 votos que en el fondo que estuvieron registrados en esa votación. Entonces tiene una mayoría absoluta y uno se pregunta, ¿por qué tiene esa mayoría absoluta? Bueno, porque a pesar de que las caricaturas lo muestran, ¿ya?, con el abrigo de Napoleón I como que le queda grande, lo muestran ahí un poco borracho y además aquí le ponen comida de los dos lugares a donde él había intentado estos golpes de Estado y no le habían resultado. Entonces, a pesar de que la prensa hace campaña en contra de este Luis Napoleón, él logra, ¿ya?, levantar esta idea del apellido Napoleón. Y su eslogan de campaña lo va a dejar sumamente claro, va a decir, para que vean ustedes, ¿no?, cómo son los eslogans políticos, ¿no?
No más impuestos. Abajo los ricos. Abajo la república. Larga vida al emperador. O sea, él en el eslogan estaba dejando sumamente claro que no es que, o sea, que respeto a la república a ninguno, que se iba a proclamar emperador, pero toma la idea de que él es el descendiente y que por lo tanto a él lo envuelve un aura especial de ser un Bonaparte. Y efectivamente triunfa. La gente lo apoya, ¿ah? Y ahí se inicia en el fondo esta primera y única presidencia de la Segunda República Francesa. O sea, eso es lo que hay que tener claro. La Segunda República Francesa tuvo solo un presidente. Le va a costar formar gobierno, ¿ya? Porque había gente que sentía rechazo por los Bonaparte, ¿ya? Porque los Bonaparte, ¿qué lo quieran? Bueno, un burgués que decidió transformarse en emperador, pero no eran parte de la nobleza ni nada por el estilo. Así que él va ahí a la casa de ministros, ¿ya? Las caricaturas siempre lo muestran muy bien, ¿ya? Y entonces, bueno, se va a enfrentar al primer inconveniente, y ese primer inconveniente es que la Constitución de esta Segunda República va a establecer que el periodo presidencial era solo por 4 años y que no podía haber reelección, porque lo que la República quería evitar era que se pudiera producir una presidencia, podríamos decir, vitalicia o que cayera en una dictadura. Entonces, 4 años se acabó y sin reelección. Y entonces él comienza a decir, bueno, esto es lo que yo tengo que cambiar. Lo primero que tengo que hacer es poder perpetuarme en el poder. Y entonces comienza a cranear, pero mientras está craneando cómo, Francia comienza a vivir uno de los periodos de mayor esplendor, ¿ah? Porque aquí se está produciendo, en el fondo, son los efectos de la revolución industrial y comienza Francia a llenarse, en el fondo, de ferrocarriles, a quedar todo el territorio francés, ¿ya? Conectado por el ferrocarril de pasajeros, de carga, ¿ya? Comienza a vivirse una época de esplendor. O sea, aquí, por ejemplo, se muestra que desde París a Bordeaux creo que eran, no sé, 6 horas, ¿ya? Entonces comienza a aparecer todo lo que es esa sociedad de consumo, esa sociedad que tiene tiempo libre para el ocio, la posibilidad, por ejemplo, de ir por el día a la playa, algo que antes no existía. Piensen ustedes que antes del ferrocarril, antes de la aplicación del vapor al motor, la verdad es que todas las distancias eran a pie o a caballo. Por lo tanto, era bastante más difícil y la gente no había ido nunca a ver el mar. Entonces, comienza a vivirse esta época de esplendor. Y entonces, como les digo, él está en medio de esto, pero está planeando cómo perpetuarse en el poder. Y comienza a exigir a la Asamblea la posibilidad de ampliar el periodo o de poder ser reelegido. Le dicen que no. Y además, la Asamblea decide eliminar el sufragio universal y volver a establecer sufragio censitario. Y eso dejaba fuera, ¿ya?, a precisamente la masa popular, que era la que votaba por Luis Napoleón Bonaparte. Y entonces él se da cuenta que la cosa se está poniendo difícil. Incluso en esa votación por el sufragio censitario universal, él mismo no puede votar, porque se establece que para poder votar en esa elección había que haber residido en Francia los últimos 3 años de manera seguida. Y él no había residido en Francia durante los últimos 3 años. Así que a él no le permiten votar. Entonces, como les digo, está craneando cómo. Y es ahí, en ese momento, cuando es presidente, cuando conoce a la señorita Eugenia de Montijo. Y la señorita Eugenia de Montijo estaba deslumbrada con la posibilidad de conocer a un Bonaparte. Su padre, como les digo, había peleado por el lado de Bonaparte. Ella admiraba a Bonaparte. Ella había escuchado de los intentos de golpe de este Luis Napoleón y quería, ¿ya?, de cualquier manera llegar a acercarse a Luis Napoleón. Ella se había trasladado a vivir a París después de que se había muerto su padre y de que su hermana mayor, Paca, se había casado con el duque de Alba, una de las familias más importantes de España, los del Palacio de Liria, no sé si se acuerdan de Cayetana, que tienen más títulos de nobleza que la propia reina Isabel. En ese momento la Cayetana era lo máximo. Entonces la hermana de Eugenia de Montijo se transforma en duquesa de Alba. Y entonces cuando eso pasa, ella con su madre se van a vivir a París. Pero París en ese momento no era el París que nosotros tenemos en la mente. Era todavía un París medieval,
un París de callecitas estrechas, de construcciones antiguas, sin alumbrado público, sin alcantarillado, o sea, una sociedad todavía, como les digo, absolutamente medieval. Y va a cambiar París precisamente en este periodo. Ya vamos a ver cómo. El tema es que Eugenia Montijo llega y ellas eran como conocidas en la aristocracia y eran muy cercanas a escritores, a poetas. Y el tema es que, bueno, las invita a una recepción Matilde Bonaparte, que era la hija de otro de los hermanos de Napoleón, de Jerónimo Bonaparte. O sea, esta era prima hermana de Luis Napoleón, del presidente Luis Napoleón. La invita y ahí se produce el primer encuentro en el Palacio del Eliseo. Ahí residían los Bonaparte. Y ahí se conocen. Eugenia Montijo tenía 20 años, Luis Napoleón tenía 20 años más que ella. Y después se va a producir un segundo encuentro. Y en ese segundo encuentro él va a quedar completamente, va a caer rendido a los pies de Eugenia Montijo, porque Eugenia Montijo era una gran equitadora y eso a él lo impresiona mucho. Y de hecho después se cuenta que cuando es la noche de Año Nuevo, ellos también pasan juntos y entonces al momento de las 12, Luis Napoleón habría intentado besarla para desearle feliz año y ella lo habría alejado y le habría dicho: señor, en mi país uno besa solo al padre o al marido. Y después le habría hecho una reverencia y le habría dicho: feliz año nuevo, presidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella supo administrar muy bien sus encantos, porque era sabido que este Luis Napoleón era mujeriego, ¿ya? Y era 20 años mayor que ella. Entonces, ella, como les digo, supo manejarlo. Y efectivamente, en medio de todo esto, Luis Napoleón da el siguiente paso. Y el siguiente paso va a ser dar el golpe, ¿ya? De hecho, la misma Eugenia le escribe una carta y le dice: señor presidente, usted es el único que puede salvar a Francia de caer en el fondo en el olvido y de levantarla a lo más alto de la historia y ¿cómo se llama? Y resguardar todo lo que es el legado de su tío y bla, 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 bla. Y entonces él toma la decisión y da el golpe de Estado. Y cuando da el golpe de Estado, él va a decidir hacer lo mismo que había hecho Napoleón I, llamar a un referéndum y decirle a los franceses: yo soy el defensor del derecho del sufragio universal. En cambio, la Asamblea quiere establecer el sufragio censitario. En cambio, yo quiero respetar, ¿ya? Esa es lo que ya hemos logrado. Y evidentemente que los franceses van a votar a favor de Luis Napoleón Bonaparte, lo van a apoyar. Y entonces efectivamente él va a lograr consolidar ese golpe que da y va a decidir cambiar el título. Ahora ya no solo va a ser presidente, a partir de este momento él va a pasar a ser príncipe presidente. Le agrega un detallito. Va a promulgar, príncipe presidente, va a promulgar una nueva constitución donde evidentemente va a reforzar los poderes del príncipe presidente, una duración de 10 años en la presidencia, reelegible, por cierto, y va a disminuir los poderes de la Asamblea. Va a tener oposición, pero por ejemplo, Víctor Hugo, pero ¿qué es lo que va a hacer? Mandarlos al exilio, simplemente, ¿ya? Eliminar la oposición. Y se va a instalar en el Palacio de las Tullerías. Va a dejar el Eliseo, se va a instalar en las Tullerías, porque las Tullerías era el lugar desde donde, ¿ya?, Napoleón I gobernaba. Y ahí, en el mismo escritorio de su tío, se instala. Continúa el romance con Eugenia de Montijo y de hecho aquí se cuenta que él un día llega al Palacio de las Tullerías. Eugenia de Montijo se encontraba en el Palacio de las Tullerías, en un balcón. Él la habría mirado desde abajo y le habría dicho: ¿cómo llegar hasta usted, señorita Montijo? Y ella le habría contestado: por la capilla, señor. ¿Ya? Así que ya se la había dejado clara. No pasa mucho tiempo hasta que Luis Napoleón, el príncipe presidente, da el siguiente paso. Y el siguiente paso va a ser el día 2 de diciembre de 1852, proclamar el imperio. El mismo día en el que Napoleón I se había coronado emperador de Francia en 1804, ese mismo día él proclama el segundo imperio francés. También hizo un plebiscito donde los franceses votaron a favor
de la creación del Segundo Imperio. Entonces tiene en el fondo ese apoyo popular. Y grandes celebraciones, grandes festividades. Él pasa vestido en su uniforme militar, en su caballo blanco, cruza por el Arco de Triunfo, se restablecen en el fondo los símbolos imperiales. Y aquí un detalle muy importante, porque el símbolo imperial que había establecido Napoleón es esta abejita dorada, ¿ya? Porque el símbolo tradicional de la monarquía francesa es la flor de lis, ¿ya? Y esta abejita, ¿ya?, tiene que ver con los orígenes de Francia, ¿ya? La abejita era el símbolo de los merovingios, y los merovingios es la primera dinastía dentro de los francos, que es la dinastía de Clodoveo, y Clodoveo es el que unifica la Galia, el que logra el dominio sobre toda la Galia, el que establece la capital en París en el año 1508. Entonces los Bonaparte, que en eso Napoleón I era genial, toma ese símbolo como decir, claro, un paréntesis en la flor de lis que ha sido la monarquía, pero nosotros nos vamos a ir a unir, nosotros somos descendientes de esos primeros fundadores del reino. Entonces esa es la importancia de la abejita, que ahora se restablece. Las alegorías del Segundo Imperio. Es un Segundo Imperio legitimado por dos vías. Por una parte, por la gracia de Dios, porque Dios quiere que Napoleón sea Napoleón III, ¿ya?, y por la voluntad nacional, ¿ya?, porque ha hecho un plebiscito, ¿ya? Y entonces aquí inicia, en el fondo, el Segundo Imperio con este Napoleón III, que en un primer momento se va a caracterizar por querer concentrar todo el poder, por limitar las libertades individuales, los derechos civiles, tener controlada, censurada a la prensa, pero con el correr del tiempo este Napoleón III va a tener que ir cediendo y otorgando mayores libertades, pero parte de una manera bastante autocrática, podríamos decir, concentrando todo en sus manos. Cuando ya es emperador, evidentemente que necesita un heredero. Ha vuelto a los Bonaparte al trono, ahora necesita poder asegurar la sucesión al trono. Y para tener un heredero tiene que casarse. Y busca candidatas en Rusia, ¿ya?, pero los Romanov no. Busca en Inglaterra, ¿ya?, busca en España, o sea, busca distintas posibilidades de emparentar con la nobleza. Pero la verdad es que el resto de las casas reinantes consideraban que este era un burgués sentado en el trono y por lo tanto no logra. Y además, él estaba enamorado de Eugenia de Montijo. Entonces él va a hablar con su prima Matilde, a mencionarle que tiene intenciones de casarse con la señorita Montijo, ¿ya?, pero la verdad es que Eugenia de Montijo, claro, causaba furor en las fiestas, en los bailes, era una aristócrata conocida, pero Eugenia de Montijo no era noble, tampoco era de una familia adinerada, ¿ya? Estaba emparentada con los duques de Alba por su hermana, pero los Montijo no eran una gran familia. Y entonces, además, ¿ya?, en sectores de Francia consideraban que ella, bueno, era extranjera, era la española, así como María Antonieta había sido la austríaca, esta era la española. Y entonces cuando él le dice a Matilde que quiere casarse con la señorita Montijo, Matilde le habría dicho, ¿ya?, uno se acuesta con la señorita Montijo, pero no se casa con ella. Así de clara. Pero aquí se produce el momento en el que Eugenia Montijo da el golpe final, porque en una recepción, la señora de uno de los ministros de Luis, del ya emperador, la ofende, ¿ya?, y le dice que es en el fondo como una aprovechadora, ¿ya? Y entonces ella va donde Napoleón y le dice, ocurre que acabo de ser insultada en su casa como nunca lo he sido, al no haber nadie para defenderme. Mañana mismo mi madre y yo saldremos de París y nunca más oirá hablar de nosotras. Y él le contesta, mañana ya nadie tendrá la audacia de insultarla. Y efectivamente al día siguiente, ¿ya?, Napoleón III hace el anuncio de su matrimonio con Eugenia Montijo y dice, he preferido a una mujer a la que amo y respeto que a una mujer desconocida cuya alianza habría significado ventajas unidas a sacrificios, o sea, haberse casado con alguien de una familia real importante. Sin demostrar desprecio por nadie, cedo ante mi inclinación,
no sin haber sopesado antes mi razón y mis convicciones, al poner la independencia, las cualidades del corazón y la felicidad familiar por encima de los prejuicios dinásticos, no seré menos fuerte, ya que seré más libre. Napoleón III. Ahí uno quiere a Napoleón III, después de eso. Y así se casan primero por el civil, el 29 de enero de 1853. Ella tenía un vestido de satén rosa, y al día siguiente, en la boda probablemente del siglo, de las bodas reales más comentadas, se casan el día 30 de enero en la Catedral de Notre Dame. Ella tenía 26 años y él 45. Un matrimonio con toda la pompa, con todo el lujo, utilizan la misma carroza que había usado Napoleón I y Josefina para el día de la coronación. Ella utiliza como la diadema que tenía la emperatriz Josefina. Ella desde el primer momento da muestras de que quiere congraciarse con los franceses. Y por ejemplo, ella recibe importantes cantidades de dinero que le otorga el municipio de París como regalo de boda. Y ella decide donarlos a la caridad. Y con eso se crea una especie de colegio para niñitas huérfanas. Después, los regalos que Napoleón III le otorga, ella también los dona a la caridad. Pero aún así, a pesar de que en el momento del matrimonio, ella en un momento decide soltar el brazo de Napoleón III y hacerle una reverencia al pueblo que estaba congregado afuera de la Notre Dame, y ahí sí gritan ¡viva la emperatriz! La verdad es que, sobre todo dentro de la aristocracia, dentro de los nobles, no la querían, y comienzan a señalar que ella es frívola, que lo único que le importa son los vestidos, que es igual que Josefina, que es igual que María Antonieta. Exactamente, que es igual a María Antonieta, que solo le importan los peinados, los vestidos, las joyas. Pero no es así. La verdad es que no es así, y Eugenia de Montijo merece todos los créditos. Porque Eugenia de Montijo, la verdad es que uno puede considerarla la primera mujer en ocupar el puesto de primera dama. Ella va a considerar que toda su labor es un trabajo. Y el hecho de los vestidos, por ejemplo, tienen que ver con favorecer la industria textil francesa. Las joyas tienen que ver con los joyeros franceses, o sea, todo producción nacional. Ella se va a dedicar también de una manera súper importante a los desvalidos, a la caridad. Ella no se limita a ser una figura simplemente decorativa, y va a ser muy común que ella visitara los lugares que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, esta representación es de que ella visita un lugar que está en medio de una pandemia, de un virus que está asolando a ciertos lugares de Francia. Era común también que ella varias veces a la semana se vistiera de manera sencilla y saliera a recorrer los barrios más pobres de París a otorgar alimentos, consuelo. Ella también va a ser una de las impulsoras importantes de que Napoleón III acepte el ofrecimiento de los egipcios de construir el canal de Suez. Porque los egipcios en ese momento, Ismail Pachá, que estaba en problemas económicos, dice: ¿qué podríamos hacer? Bueno, construyamos el canal de Suez, que permite acortar las distancias. Imagínense, no había que bordear toda África, sino que pasar directamente del Mediterráneo al Mar Rojo. Y entonces se lo otorga a los franceses. Y de hecho va a ser un tío de Eugenia de Montijo, Ferdinand de Lesseps, quien es el genio, el ingeniero a cargo de la construcción. Va también a apoyar las investigaciones de Louis Pasteur, que van a terminar con la vacuna contra la rabia. Y ella también va a ser la impulsora, la verdad es que los dos, Napoleón III, de hacer todas las modificaciones en París. Y para eso van a contar con el trabajo del barón Haussmann, o el barón Haussmann, como dicen algunos, en francés, Haussmann, y se produce toda la remodelación de París, que partía por anexar 11 municipios a París, y por lo tanto la ciudad crece en tamaño. Y ahí se ve el momento de los documentos en los que se están anexando esos municipios. Y entonces eso va a significar botar gran parte del París medieval para que aparezcan
las grandes avenidas, los bulevares. Esta es la avenida de la Ópera. Las construcciones, si ustedes se fijan, son con fachada continua, son edificios que no son muy altos, que están todos revestidos en la piedra del mismo color, lo que le da la armonía, lo que le da la belleza, ¿ya? La Rue de París, ¿ya? La ampliación del Palacio de las Tullerías en lo que es el Palacio del Louvre, hoy día el Museo del Louvre, ¿ya? Ahí está el arquitecto mostrándoles lo que va a ocurrir en el fondo en el palacio a la emperatriz y al emperador. En esa época, entre 1852 y 1870, o sea, el periodo que dura el Segundo Imperio, se construyeron más de 300 kilómetros de nuevas carreteras iluminadas y además con plantaciones, o sea, avenidas arboladas. Probablemente el proyecto arquitectónico más importante de este periodo va a ser la Ópera Garnier, que se comienza a construir en el año 1861. Napoleón III no lo va a haber terminado, ¿no? Pero se inicia esa construcción. Ahora, en cuanto a política exterior, durante este periodo se van a producir eventos bien importantes también. A pesar de que Napoleón III habla de que y proclama frente a sus vecinos de que este es un imperio de la paz, ¿ya? La verdad es que no va a ser tan de la paz porque él va a llevar a cabo una ambiciosa política internacional, ¿ya? En primer término, va a iniciar la expedición hacia la Conchinchina y esto va a acabar con la creación, en el fondo, de la Indochina francesa. Vietnam, Laos, Camboya, ¿ya? Van a ser la Indochina francesa. Y hay que pensar que esta Indochina francesa va a durar hasta, incluso, o sea, finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Aparece la figura de Ho Chi Minh. Y Ho Chi Minh, antes de pelear la guerra de Vietnam, que es la que tenemos todos en mente, ¿ya? Va a pelear la primera guerra de Indochina, que es contra el colonialismo francés. Y ahí existe un evento que es que es verdaderamente magnífico, lo que hacen en el fondo los vietnamitas, que es la batalla de Dien Bien Phu, donde suben a fuerza de hombre los armamentos, los cañones, los carros, el arroz, todo lo que necesitaban, lo suben arriba de un cerro, ¿ah? Y los franceses, que tenían toda la tecnología y todo, pensaban que iban a hacerlo así, que iba a ser 5 minutos. A partir de esa derrota se acaba, en el fondo se pone fin al colonialismo francés. Pero me voy del tema yo, pero lo interesante es que, claro, a partir de esta época de Napoleón III es que se crea lo que es la Indochina francesa. Y este va a ser, la verdad es que la expansión colonial francesa había partido antes, había partido en tiempo, podríamos decir, de Luis XIV. Y entonces esto va a ser la máxima, podríamos decir, la máxima extensión, pero hay que pensar que, por ejemplo, aquí ellos van a perder parte importante de todos los territorios en Canadá, ¿ya? Y después van a cometer el error, en el fondo, de apoyar a las colonias norteamericanas en su guerra de independencia contra Gran Bretaña, y eso les va a significar también quedar en la bancarrota importante. Pero Francia en algún momento ya tuvo control sobre todo ese territorio. Aparte de eso, Napoleón III va a participar en la Guerra de Crimea. Y la Guerra de Crimea, junto a la Guerra Franco-Prusiana, que es con lo que vamos a terminar esta clase, es la guerra más importante del siglo XIX, ¿ya? Y esta es una guerra que tiene muchos elementos que podríamos señalar, pero para no extenderme en el fondo, entender que ya en esta época el imperio turco-otomano está en decadencia, ¿ya? El imperio turco-otomano es conocido en ese momento de manera eufemística como el hombre enfermo de Europa. Todas las potencias saben que el imperio turco va a caer y por lo tanto todas están esperando que caiga para quedarse con la mejor parte. Es un imperio que llega a su máximo apogeo con Soleimán el Magnífico, pero a partir de ahí comienza así lentamente, y para esta época ya ha perdido parte importante de los Balcanes, Grecia, ¿no? Y entonces todos saben que va a morir. Pero claro, el gran problema es que Rusia, ¿no?, tiene, por medio de tratados internacionales, el derecho de intervenir en los territorios del Imperio Turco Otomano para defender a los cristianos ortodoxos. Entonces todos les temen a Rusia, porque Rusia efectivamente, usando ese argumento, puede intervenir y puede quedarse con algo. Y entonces esa es la razón por la que entran en esta guerra.
porque efectivamente Rusia exige el derecho a intervenir porque se producían peleas en Jerusalén entre los cristianos ortodoxos, los cristianos católicos y los musulmanes, incluso entre los propios cristianos por quién oficiaba primero la misa, o sea, si era el rito católico o el rito ortodoxo, y se producían enfrentamientos. Entonces Rusia exige intervenir y eso es lo que finalmente va a llevar a la guerra. ¿Y entonces por qué? Porque todos se dan cuenta de que en realidad era mejor mantener al enfermo vivo, ahí moribundo, a que muriera. Había que mantenerlo con vida. Y entonces aquí está Napoleón III dándole alimento al enfermo de Europa. Y eso los lleva, en el fondo, a enfrentarse, ¿ya? Él está decidido a transformarse en un gran protagonista y además él quiere acercarse a la reina Victoria de Inglaterra. Y efectivamente es una muy buena dupla, van a terminar siendo amigos, ¿ya? Y ellos dos convencen al sultán, Abdülmesil, de que no acepte las amenazas rusas. No acepta, Rusia ataca y se produce la guerra. Para Rusia esto va a ser una gran traición. En el fondo, Francia y Gran Bretaña están peleando del lado del Islam, apoyando al Islam en contra de Rusia, ¿ya? Entonces se siente absolutamente, en el fondo, traicionado. Y la verdad, bueno, esta guerra tiene muchos elementos, pero va a ser un largo asedio a la ciudad de Sebastopol y el gran éxito que pone fin a la guerra va a ser que los franceses, el ejército de Napoleón III, logra poner fin a ese asedio. Para los británicos la verdad es que fue un dolor, una gota amarga que tuvieron que tragarse porque no tuvieron grandes éxitos y porque a los británicos se les murieron gran cantidad de soldados, pero no en el campo de batalla, sino que por infecciones y por enfermedades. Y ahí es donde está, por ejemplo, la figura de la Florence Nightingale. Esta guerra tiene mucho, a mí me encanta, entonces yo me extiendo hablando cosas. Pero es un gran éxito para Napoleón III. Napoleón III y Eugenia de Montijo comienzan a generar dudas dentro de la sociedad porque no llega el heredero y porque ellos están más preocupados de lo que se conoce como la etiqueta imperial, los bailes, las galas, mostrar lo que era Francia, los viajes constantes del emperador y la emperatriz, sus vacaciones en Biarritz. De hecho, el hotel, el típico que uno tiene en venta de Biarritz, que creo que es un Hilton, fue una construcción que hizo Napoleón III para regalársela a Eugenia, ¿ya? Así que ese era el lugar favorito de ellos dos. Pero como les digo, por otra parte, la sociedad vive en medio de esta sociedad de consumo, ¿ya? Y aquí los trenes de placer, una caricatura ahí todos tratando de subirse a los trenes para salir de paseo. Los avances en la banca, las modificaciones que se hicieron a la banca, todo eso habla de que esta es una época de esplendor que va a quedar reflejada de una manera impresionante cuando Francia sea la protagonista, sea el dueño de casa de lo que van a ser las exposiciones universales. Primero, en 1855, ¿ya? Es la primera de ellas, donde Francia le muestra al mundo todos los avances en la ciencia, en la tecnología, en la agricultura, todo lo que está ocurriendo. Y además que en esa exposición universal, la invitada de honor es la reina Victoria y el príncipe Alberto. Y ellos llegan, estas son las ceremonias para recibir a la reina Victoria y al príncipe Alberto, grandes bailes y recepciones, ¿ya? Para los reyes de Inglaterra, que si ustedes se fijan están ahí en el medio iniciando el baile, ¿ya? Todo París, o sea, los franceses tiraron la casa por la ventana para recibir a la reina Victoria. Todo París completamente iluminado para los festejos. Y de hecho habría sido la propia reina Victoria, que se hizo amiga de Eugenia de Montijo, la que le habría dado algunos consejos para que quedara embarazada. Y la reina Victoria había tenido varios hijos, entonces tiene que haber sabido cómo. Y efectivamente lo va a lograr y Eugenia de Montijo va a dar a luz en el año 1856 al que va a ser Napoleón IV. Napoleón Luis Eugenio Juan José Bonaparte, ¿ya? Napoleón IV, que fue creado en el fondo con esta misma idea, o sea, era un Bonaparte, había que, en el fondo, además lo buscaron tanto, desde siempre lo protegieron, lo mimaron como que era, la verdad, el Mesías en gloria y majestad. Y ahí están, esta idea, esto es lo que se pretendía, los 4 Napoleones. Napoleón I ahí
Napoleón II, el hijo de Napoleón I, que nunca llegó a reinar, murió joven, después de que su padre fue exiliado, él vivió con su madre, junto con su madre, en la corte de su abuelo en Austria, ¿ya? Pero aquí están, han hecho renacer esta idea. Ahí está Napoleón III y Napoleón IV. ¿Ya? El problema es que después del nacimiento de este niño empiezan los problemas matrimoniales, ¿ya? Porque a ella fue un parto muy difícil y por lo tanto a ella le aconsejan que no tenga más hijos, ¿ya? Y entonces él, ¿qué es lo que va a hacer? Comenzar a tener amantes, ¿ya? Y van a ser varias. Y Eugenia de Montijo se va a sentir sumamente humillada porque son aventuras públicas y no son solo dos, sino que son muchísimas, ¿ya? Y entonces ella lo que va a hacer en ese momento es, la verdad, que refugiarse en esa labor de ser primera dama. Incluso ella va a ocupar la regencia, ¿ya? Napoleón III va a confiar en ella, la va a preparar para que cada vez que él salía de viaje solo, ella quedara como regente del reino. Pero ella se va a enfocar en su misión, ¿ya? Y su misión va a ser, como les decía, fomentar la alta costura francesa, con las telas francesas, con los bordados franceses, la joyería, ¿ya? También, las perlas, los diamantes, todo para, en el fondo, generar mayores recursos. Ella va a ser muy cercana, muy amiga, y él se va a transformar en su diseñador favorito, el que le diseña sus vestidos, a este Charles Worth, que es considerado el padre de la alta costura a nivel mundial. Y ella va a introducir, ¿ya?, ciertos elementos que venían de España a la alta costura. Por ejemplo, la tradicional mantilla que las españolas utilizan en la cabeza y que al pasar a Francia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a transformar en el chao, el echarpe. Así que cuando se lo pongan, acuérdense de Eugenia de Montijo. Este sombrero se llama el sombrero Eugenia o el sombrero emperatriz. Y es por Eugenia de Montijo, que a ella le gustaba, que es esta cosa como de fieltro, que se usa ladeado, que tiene este velito, una pluma y una flor. Es el sombrero Eugenia. Además, un jovencito en ese momento que tenía 16 años comienza a hacer maletas para que entraran las crinolinas de la emperatriz. Y ese jovencito se llamaba Louis Vuitton. Ahí están los orígenes. O sea, este es el momento en el que París se transforma en el motor de la moda internacional. Pero claro, paralelamente a eso, como les dije, durante todos los primeros años Napoleón gobierna con mano dura y eso hace que comience a surgir la oposición. Una oposición que incluso va a llegar a atentar en contra del emperador, un atentado cuando ellos iban a la ópera, sufren un atentado, ¿ya? Y a partir del atentado, ¿ya?, la verdad es que Napoleón va a terminar endureciendo más aún el régimen. Va a querer controlar a la prensa y va a establecer especies de fianza. O sea, si los medios querían publicar ciertas cosas, tenían que pagar, ¿ya?, de manera de tenerlos bajo control. Y aquí comienza, en el fondo, entre que trata de mantener el férreo control, ¿ya?, de que va a tener éxitos militares en Italia, comienza también, ¿ya?, a verse los problemas, comienzan a surgir los problemas. Porque va a decidir intervenir en Italia. Italia en ese momento, desde el reino de Cerdeña, buscaba la unificación de los reinos italianos y para eso necesitaba que los austríacos les devolvieran, en el fondo, lo que es la zona de Milán. Y entonces, el reino de Cerdeña, con el apoyo de Francia, le declaran la guerra al imperio austríaco. Y Napoleón III triunfa en la batalla, logra derrotar al ejército austríaco en la batalla de Solferino. Y efectivamente Austria tiene que entregar la zona de Milán al reino de Cerdeña. Pero él comienza a tener problemas de salud, ¿ya?, y no quería ir al médico. No quería que lo visitaran, sino que se tomaba opio para tratar de no sentir los dolores. Hoy día se sabe y se cree que tenía cálculos en todas partes, ¿ya?, y que nunca decidió tratarse. Empezó a tener un color así medio grisáceo y entonces empezó incluso hasta maquillarse, ponerse así un poquito así como de color, ¿ya?, de colorete, así de carmín, para no verse tan demacrado. Y además de que con los años cada vez fueron más las amantes y las amantes más jóvenes.
¿ya? De hecho, se cuenta que la propia Eugenia lo habría descubierto varias veces y que sacaba a esta jovencita diciéndole, oiga, usted va a matar al emperador. ¿Ya? Y entonces eso comenzó a afectar su salud, la toma de decisiones. Mientras tanto el niño crecía, ahí estaba toda la familia imperial y aquí comete un error. ¿Ya? Y el error va a ser intervenir en lo que estaba ocurriendo en México. En México estaba Benito Juárez, pero Benito Juárez, con problemas económicos, decide dejar de pagar la deuda externa que tiene con Gran Bretaña, con Francia, no sé qué. Y entonces Napoleón III dice, no, ¿cómo va a decidir que no va a pagar? Vamos a intervenir ahí, vamos a formar un imperio en México. Y vamos a poner a un amigo, a uno de los nuestros, allá en México. Y ahí lo que vemos ahí es el ofrecimiento de la corona imperial de México a Maximiliano de Austria, el hermano del emperador Francisco José de Austria. Este lo acepta, se va para México, forman el imperio, pero resulta que Benito Juárez no se queda tranquilo. Y Benito Juárez finalmente va a terminar con la vida, va a ser capturado y va a ser fusilado Maximiliano de Habsburgo. ¿Y esto por qué le va a jugar en contra a Napoleón III? Porque en general en Europa lo van a empezar a culpar, van a decir, bueno, él fue el que lo incitó, el que lo puso en el imperio en México y después lo dejó solo y finalmente los mexicanos lo terminaron fusilando. Y devastó a Europa la noticia. Pero hay que entender además que en ese momento Estados Unidos ya se ha convertido en una nación importante que ha declarado lo que es su doctrina Monroe, y la doctrina Monroe decía América para los americanos. Por lo tanto, que no venga ninguna potencia europea a tratar de inmiscuirse aquí en lo que es mi patio trasero. ¿Ya? Entonces no se metan aquí, y entonces efectivamente Estados Unidos también está detrás de ese apoyo a Benito Juárez. Así que en ese momento en Europa empiezan a mirar con desconfianza a este Napoleón III. Pero Eugenia brilla nuevamente en la Exposición Universal de 1867. Esto consigue levantar los ánimos. El invitado de honor es el zar de Rusia. Y ahí ella es la perfecta anfitriona que puede mostrar cómo en tan solo 10, 15 años París se ha transformado completamente. Y se ha transformado en la urbe más moderna, más fantástica y más sofisticada de toda Europa. ¿Ya? Y aparte de eso, ella va a ser también la gran protagonista de la inauguración del Canal de Suez. Su tío, recuerden, estaba construyendo durante todos estos años, algo que costó la vida de miles de egipcios que tuvieron que trabajar en la construcción del Canal de Suez, pero finalmente se logra inaugurar. Napoleón III está en malas condiciones de salud, así que es Eugenia la que preside la inauguración. Ella viaja a Egipto y participa de este acontecimiento que es único. O sea, esto es un gran momento en la historia cuando se inaugura este canal de Suez el 17 de noviembre de 1869. Después de eso vendría el canal de Panamá. ¿Ya? Y aquí los invitados de honor, ¿ya?, son Francisco José, el emperador de Austria, y la emperatriz Isabel, más conocida como Sisi. Exactamente. Son los invitados de honor. Así que ella brilla. ¿Ya? Ella brilla mientras él está enfermo y comienza a preocuparse por la descendencia. En ese momento su hijo ya tenía 14 años y a los 18 ya podría haberlo sucedido en el poder. Por lo tanto, solo faltaban 4 años. Pero él se asegura y dice, si es que yo por problemas de salud no puedo llegar hasta los 18 años de Napoleón IV, bueno, la regencia, asume Napoleón IV, y la regencia quedaría para Eugenia. Si no, si logramos llegar a los 18 años de Napoleón IV, nosotros nos retiraremos a vivir nuestra vejez junto en Biarritz, ¿ah?, que era su lugar favorito. Entonces solo faltaban 4 años, ¿ya?, para que se hubiera producido, ¿ya?, el ascenso de Napoleón IV. Pero aquí va a pisar el palito y va a declararle la guerra a Prusia. ¿Ya? ¿Y por qué les digo que va a pisar el palito? Porque todo esto había sido ideado por el canciller Otto von Bismarck. ¿Ya? Otto von Bismarck lo que quería era la unificación de Alemania con el reino de Prusia a la cabeza. En Prusia reinaban los Hohenzollern, ¿ya?, con Guillermo I en ese momento. Y Otto von Bismarck lo dijo tal cual como lo iba a hacer en una reunión en la que se encontraba el primer ministro británico Benjamin Disraeli y otros más. Pero Disraeli es el único que dijo, este tipo está hablando en serio. Y
¿Qué es lo que dice Otto von Bismarck? Dice, para unificar a Alemania con Prusia a la cabeza necesito sangre y hierro. Y necesito 3 cosas. 1, en primer lugar, aliarme a Austria, serme amigo de Austria, declarar la guerra, junto con Austria, declararle la guerra a un tercero, ¿ya? Y después enemistarme con Austria, para que así Prusia quede por sobre Austria. Porque evidentemente que una unificación alemana podría haber sido de la gran Alemania, con los austríacos dentro de la misma Alemania, son germanos todos, ¿ya? Y Austria era Austria era un imperio y Prusia era un reino. Entonces podría haber venido la unificación desde Austria, que es lo que finalmente va a buscar Hitler cuando busca el Anschluss, la unión con Austria. Pero Otto von Bismarck no quiere eso, quiere que sea Prusia el reino. Entonces tiene que ponerse sobre Austria. Entonces tiene que tener una guerra con Austria y ganarle. Y después tiene que lograr que el reino de Baviera en el sur, que es católico, se cuadre con Prusia. ¿Y cómo lograr eso? Bueno, que otra nación le declare la guerra a Prusia. Y él cuenta todo esto en esa reunión. Y todos se ríen, ay, pero ¿cómo? Ay, tanta guerra, no sé qué. Y entonces Israel le dice, oye, no, cuidado, él está diciendo la verdad. Y efectivamente fue así. Se va a aliar con Austria y van a entrar en conflicto, en guerra con Dinamarca por la administración de unos ducados en la península de Jutlandia. Le ganan a Dinamarca. O sea, Dinamarca no importaba, la podía ser cualquiera, pero fue Dinamarca. Le ganan junto a Dinamarca. Y entonces se reparten la administración de los ducados. Y Bismarck le dice al emperador austríaco, ya, usted administre esto y yo voy a administrar esto. Evidentemente que iban a entrar en problemas por la administración de los ducados. Y cuando entran en problemas, Austria le declara la guerra a Prusia. Prusia ya tenía el mejor ejército y entonces Prusia aplasta a los austríacos. Primer paso. Y entonces Prusia queda, o sea, se acaba esta idea de una confederación alemana y Prusia queda sobre Austria. Después de eso necesita una guerra, como les digo, con otra nación, pero no ser él el agresor, no ser él el que declare la guerra, ¿ya? Y empiezan los problemas, ¿ya? Empieza a buscar inconvenientes con Francia, dice aquí esta zona Luxemburgo, porque Napoleón III quería comprar. Y entonces dice Francia, la guerra tiene que ser con Francia, pero tiene que ser Francia el que me declare la guerra. Y aquí va a ocurrir algo impensado para Otto von Bismarck, pero le vino como anillo al dedo. Y va a ser que en España el trono queda vacante, porque en España en ese momento se produce la Revolución Gloriosa que saca a la reina Isabel II de España del trono, que tiene que salir al exilio. Y entonces en España el gobierno provisional decide mantener el país en la monarquía y sale a buscar reyes, ¿ya? Y entonces aquí lo que estamos viendo es, se subasta la corona de España, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Ya? Y hay varios candidatos. De hecho, finalmente toda esta historia va a terminar siendo rey de España un Saboya, ¿no? De la dinastía italiana. Pero aquí a Otto von Bismarck se le ocurre la idea de presentar a un Hohenzollern, o sea, a un miembro de la familia, pariente en el fondo, del rey de Prusia. Y entonces Napoleón III comienza a preocuparse. Se fijan, ahí va la española, ¿ah? Representada así, y están todos detrás de la española a ver quién queda, quién ocupa esa corona. Y Napoleón III, evidentemente, que no quiere tener a un Hohenzollern a un lado y al otro lado en Prusia. Es la situación que Francia siempre trata de evitar y le ocurrió muchas veces, que tienen a los Habsburgo en los dos lados, entonces ahora no quería 2 Hohenzollern. Y entonces va Napoleón III ahí y cuida a la española a ver cómo podemos hacerlo, la española entre los prusianos y los franceses, mientras Otto von Bismarck está cosiendo a Alemania. Y efectivamente este era el candidato, este Hohenzollern, ¿ya? Que podría haber llegado a ocupar el trono. Y entonces, como les digo, Napoleón III pisa el palito porque en medio de todo esto, Napoleón III envía a sus diplomáticos a negociar con el rey de Prusia, con Guillermo I. Y se reúnen en una localidad costera en Ems. Y se reúnen y hablan, y en realidad el rey le dice, bueno, en realidad sí, ya vamos a sacar al candidato, no se preocupe, ¿no? Llegan como a un acuerdo. Y el rey le escribe una carta, un telegrama a Otto von Bismarck. Y Otto von Bismarck lo que va a hacer es modificar el texto del telegrama que le ha mandado el rey, dejando como chaleco de mono a los diplomáticos franceses.
era evidente que Napoleón III, después de esa humillación, iba a tener que declarar la guerra. Y Napoleón III, por eso les digo, pisó el palito y declara la guerra a los prusianos, cuando era toda una maquinación de Otto von Bismarck para lograr su objetivo. Y efectivamente ahí se inicia la guerra franco-prusiana en 1870. Los franceses van a avanzar rápido, van a creer que van a poder, había tenido éxitos en Italia, entra en territorio prusiano y ahí aparecen los prusianos que los hacen, la verdad, masacran al ejército francés, tienen que retroceder y cuando llegan a la batalla de Sedan, este cuadro es genial porque este se llama Los últimos cartuchos. Esto es lo mejor que le queda a los franceses en ese momento, un desastre. Y aquí, las almas de los franceses muertos que van a rogarle a Otto von Bismarck que detenga la guerra, que deje de matar franceses. Y aquí en el cuadro está el rey prusiano, ahí está Guillermo I mirando a ver qué es lo que está pasando. Bueno, el tema es que en Sedan a Napoleón III no le queda, toman prisioneros a 100.000 franceses, no le queda otra que solicitar, en el fondo rendirse, solicitar la capitulación. Y ahí está el general francés entregándole al rey Guillermo I la rendición de Napoleón III. Y lo más grave de todo esto es que Napoleón III estaba enfermo. Napoleón III ya estaba más viejo. Y el gran error es que Napoleón III decidió comandar él los ejércitos en la batalla de Sedan. Dejó París, allá dejó a Eugenia Montijo. Y el problema es que entre los 100.000 franceses que quedan prisioneros en la batalla de Sedan está el propio emperador. El emperador es hecho prisionero por los prusianos. Ahí está sentadito, ahí está entregando sus armas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en París? En ese mismo instante se levanta la mayor de las revueltas, aparece León Gambetta, que era un político antimonárquico en el fondo, que declara el fin del Segundo Imperio, y la proclamación de la Tercera República. Y no solo eso, se va a iniciar en ese momento lo que se conoce como la Comuna de París, la Commune. Cuando se levanta, se conforma lo que se conoce como, lo que se señala que es el primer gobierno obrero en el mundo. Alrededor de 60 días, líderes del movimiento obrero, de los sindicatos, van a tomar el poder, pero van a destruir, van a incendiar todo París. El Palacio de las Tullerías hoy día no existe, lamentablemente no tengo fotos de eso ahí, pero el Palacio de las Tullerías hoy día no existe porque lo tuvieron que demoler después de los incendios en la Comuna, porque quedó completamente destruido. París entero ardía en llamas. 60 días de ese primer movimiento obrero o gobierno de tipo obrero. Y todo eso porque, claro, aprovechan el momento. Como les digo, ese fue el peor error, porque si él hubiera estado en París, él habría seguido siendo el emperador, habría tratado de o rendirse y tratar de parar la guerra, aunque hubiera perdido, pero él hubiera estado en el poder. El hecho de que lo capturaran era una debacle. Eugenia de Montijo tiene que salir al exilio, se va a Inglaterra y ahí se va a establecer en las afueras de Londres. Mientras tanto, la guerra franceses y prusianos continuaba, a pesar de la proclamación de la República en medio de la Commune, en todo este desorden, los prusianos siguieron avanzando, los prusianos llegaron a París. París cayó en manos de los prusianos de inmediato y aquí comienza el revanchismo, aquí está la pieza clave para entender lo que va a ser el revanchismo y que después va a ser mutuo, aquí nos vamos a las guerras mundiales. Los prusianos van a llegar al Palacio de Versalles. Y en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, o sea, la joya de la corona para Francia, porque eso es el Salón de los Espejos, ahí los alemanes van a proclamar la creación del Segundo Reich alemán, del Segundo Imperio alemán. Y van a proclamar a Guillermo I como Kaiser alemán. Pero en el Salón de los Espejos los franceses, en la joya de Luis XIV. Entonces, queda ese dolor y después, si ustedes piensan, los van a llevar los franceses a los alemanes a rendirse en un vagón de tren y después, ¿qué es lo que va a hacer Hitler? Va a llevar a los franceses a rendirse en el mismo vagón de tren y así. Esa es una de las causas de la guerra. Napoleón III va a ser dejado en libertad, se va a reunir con Eugenia de Montijo en Inglaterra y ahí finalmente va a morir. Y cuando muere, él le dice al médico que era su amigo, además Henry, se llama Henry, es verdad,
¿tú estabas en Sedán? Y entonces él le dice, sí, yo estaba en Sedán. Es verdad que no hemos sido cobardes en Sedán. Así que murió el pobre Napoleón III, en el fondo pensando en lo que había sido Sedán. Ella va a quedar, viuda, viviendo en el exilio. Ella va a hacer varios intentos porque su hijo pudiera regresar a tomar el poder, pero la verdad es que va a ser imposible porque su hijo va a entrar en el ejército británico y va a ser, finalmente, va a entrar en las campañas en contra de los zulúes, va a sufrir una emboscada y en esa emboscada va a morir Napoleón IV. Y entonces la pobre Eugenia de Montijo, ya que se temió por su vida en ese momento, va a quedar sola. Había muerto su hermana Paca, había muerto su madre, y ella misma dice, he quedado como para cuidar en el fondo los restos de todos mis muertos. Va a dedicarse a la construcción de lo que es en el fondo una especie como de mausoleo donde está Eugenia de Montijo, donde está Napoleón III y donde está Napoleón IV, que está en Inglaterra. Y ella va a vivir una parte importante del siglo XX. Y ella misma va a escribir, diríase que Dios quiso darme todas las cosas que se pueden desear en este mundo para luego quitármelas una a una hasta dejarme solamente los recuerdos. Va a vivir la Primera Guerra Mundial, va a ver el final de la Primera Guerra Mundial y ella va a decir, esta es mi primera alegría desde 1870 porque mi querida Francia ha ganado en la guerra. Una Francia que nunca la quiso. Y ella pasó su vida turnándose entre Madrid, entre el Palacio de Liria, donde vivían sus sobrinos, e Inglaterra. Y cuando ella muere, como ella es muy amiga de la reina Victoria, muy cercana, el propio rey, ya que era Jorge V en ese momento, es el que va a liderar en el fondo todo el funeral de Eugenia de Montijo. Los franceses se negaron a rendirle homenaje. Y esa es la historia de este Napoleón III, un capítulo en la historia de Francia que había sido bastante menospreciado. Los historiadores franceses, la verdad es que no le daban importancia, lo veían como un periodo del que no había mucho que decir, y es recién después de 1970 en adelante cuando se ha hecho toda una revalorización histórica de este momento, porque hay que entender que a uno puede gustarle o no los Napoleón, pero es efectivamente un momento de gloria para Francia en muchos aspectos, para la ciudad de París. Y si París se transforma a comienzos del siglo XX en la capital de la Belle Époque, en ese foco de cultura, de belleza, de arte, de vanguardia, las bases de eso están puestas aquí, en este segundo imperio.